Vamos a pedir al Señor en oración su ayuda. Señor de los cielos, te damos gracias por tu santa palabra. Es lámpara a nuestro camino, nos ilumina, nos da entendimiento sobre la manera en que tú quieres que actuemos, vivamos, usemos todo lo que tú nos has dado, cómo tú quieres que te glorifiquemos. Te pedimos, oh Señor de los cielos, que tú bendigas esta nueva serie de estudios sobre esta importantísima doctrina, que nuestro entendimiento sea formado según lo que tú has revelado en tu palabra. No según lo que muchos piensan, no según lo que nosotros quisiéramos que fuera, sino lo que tú nos dices. Que eso sea lo que tu pueblo aquí quiera aprender, que eso sea lo que tu pueblo aquí quiera aplicar para así agradarte a ti en todo, para así glorificarte en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo pedimos tu bendición. Amén. El versículo 1 del cual ya se leyó dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Como ya se anunció, hermanos, en esta noche damos inicio a una serie de estudios sobre la doctrina de la libertad cristiana. Esta serie nos tomará posiblemente algunos 15 estudios más o menos. Oren para que el Señor los use para nuestro bien, para nuestra edificación. Y desde el inicio debo reconocer que estoy endeudado para con un siervo de Dios, quien en varias etapas de su ministerio llegó a hablar extensivamente sobre este tema de tanta importancia. Gracias al Señor por los dones que ha dado su iglesia. La libertad cristiana. ¿Cuánto se habla sobre libertad cristiana en nuestros días? ¿Cuántas cosas se hacen en el nombre de la libertad cristiana? Pero realmente entendemos lo que es la libertad cristiana. Muchos creen que la libertad cristiana tiene que ver principalmente con cosas que no se nos mandan en la Biblia o no se nos prohíben. Asuntos sobre los cuales nosotros como cristianos tenemos que ejercer un juicio moral. Por eso es que cuando se habla de libertad cristiana o se piensa en ese tema comúnmente, la gente piensa que es una doctrina que tiene que ver con preguntas como las siguientes: ¿qué tipo de música tengo yo la libertad de oír como cristiano? ¿Qué tipo de películas puedo ver? ¿Qué bebidas tengo yo la libertad de beber? Hay lugares en los que tengo la libertad de ir. ¿En qué tipo de recreaciones puedo yo participar? ¿Qué tipo de ropa me puedo poner? ¿Es verdad lo que algunos me dicen sobre este tipo de ropa o ellos están siendo legalistas al decir que las mujeres no podemos ponernos faldas tan cortas como estas? ¿Tengo yo la libertad de predicar sin chaqueta y corbata? ¿Basta con un t-shirt? A preguntas como estas es que muchos limitan la libertad cristiana. Se habla del tema de libertad cristiana y preguntas como esas y similares es lo que le vienen, y a eso es que limitan esta doctrina. Sin lugar a duda, todas estas preguntas encajan con lo que podríamos llamar una subcategoría de la libertad cristiana, pero definitivamente estas no tratan con los aspectos más importantes de la libertad cristiana, y mucho menos forman el fundamento principal de la misma. Hermanos y amigos, aunque nosotros nos vamos a estudiar la doctrina de la libertad cristiana desde la perspectiva superficial con la que generalmente se presenta, sin embargo, lo que vamos a estudiar es esencial para poder abordar y resolver los conflictos de conciencia que vienen como resultado de no saber cómo responder a preguntas como las que hice, lo que tienen que ver con la clase de música que escuchamos, la clase de ropa, nuestras actividades, bebidas y un sinnúmero de cosas más. ¿Y por qué estudiar este tema? ¿Por qué hemos decidido
como pastores, estudiar este tema en nuestra iglesia. Por curiosidad, porque nos pareció interesante, para variar, ya que dimos una epístola completa, versículo por versículo, ahora traer una predicación temática para variar. No, hermanos. Es porque ambos pastores compartimos una gran inquietud. Hemos estado percibiendo dos cosas, entre otras, pero dos principalmente. Una, un creciente malentendimiento sobre la naturaleza y la aplicación de la libertad cristiana en el pueblo de Dios. Dos, un horrible abuso carnal de la libertad cristiana entre muchos cristianos. Y esta inquietud que tenemos, no somos nosotros los únicos que la tenemos. Muchos otros siervos de Dios la comparten y no es un asunto tampoco nuevo, porque a lo largo de la historia de la iglesia muchos han tenido la inquietud de lo que nosotros, por lo que nosotros estamos inquietos también. Ya leímos en Gálatas 5, versículo 13, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Eso no es nuevo. O como dice nuestra misma confesión de fe, en su tercer párrafo, hablando sobre la libertad cristiana, oigan, los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Así termina la tercera estrofa, tercer párrafo, mejor dicho. La libertad cristiana siempre ha sido abusada y seguirá siendo abusada hasta que el Señor venga. Y hoy como nunca está siendo abusada en formas sumamente alarmantes. No hace mucho veía un video en YouTube de un individuo con una pipa en la mano, parece ser el frente de su casa, dándose su pipa y su humo y disfrutando el sabor que tenía y hablando del sabor que tiene, y luego levanta la mano y tiene un whisky y él disfrutando. Un cristiano. Diciendo de cómo él se asombra de la gran cantidad de cristianos que hay fumando pipa. Y yo le aseguro que es por la libertad cristiana que tienen. Tú estás diciendo entonces que no se puede fumar pipa. Yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando lo hacen y levantan la banderita. Eso es libertad cristiana. Al que le toca probar si es bíblico es a ellos, no a mí. Ellos son los que están haciendo eso. Pero no, nos la tiran a nosotros. Pero permíteme, hermanos, decirle algo que le va a dar una idea de la manera en que a veces se abusa de la libertad cristiana. Oigan bien, algo de lo que todo creyente debe estar o debería estar convencido es que ningún cristiano, por ejemplo, solamente por mencionar un ejemplo, ningún cristiano tiene la libertad de vestirse inmodestamente. Eso no es. Ningún cristiano tiene la libertad de vestirse inmodestamente. Y algunos están usando la libertad cristiana para determinar si vestir inmodestamente o no. Y si visten inmodestamente y se llaman cristianos, sacan la libertad cristiana diciendo que por ser libres en Cristo que ellos pueden vestir de esa manera. Cuando el asunto de la modestia es un asunto moral y no es un asunto de libertad cristiana. Porque es pecado vestirse provocativamente. Porque es pecado vestirse en una manera donde mostremos desnudez y provoquemos a otros al pecado. Eso no es un asunto que se nos deja a nosotros determinar según nuestro juicio. ¿Ven cómo van las cosas? Eso está claro en las Escrituras.
Por otro lado, ningún cristiano tiene la libertad de derrochar su dinero. Todos tenemos la obligación de ser buenos administradores de los bienes que el Señor nos da. Y de igual manera muchas otras cosas más, hermanos, que son nuestra obligación moral y no son asuntos de libertad cristiana. Pero muchos lo han hecho asunto de libertad cristiana. Hermanos, entendamos lo siguiente desde el inicio de nuestra serie. La verdadera libertad cristiana nos lleva a interesarnos en conocer cuáles son las obligaciones morales que la palabra de Dios nos impone. Como veremos, si Dios quiere, en nuestros próximos estudios, gozar de libertad cristiana es ser libres para rendir al Señor una vida de santidad. El énfasis de la libertad cristiana no es que hemos sido liberados o librados para entonces nosotros hacer nuestra propia voluntad. Porque de eso fue que el Señor nos rescató. Éramos personas que hacíamos nuestra propia voluntad. ¿Verdad que sí? Así era que vivíamos antes, cuando vivíamos en nuestros pecados. Pues hermanos, les exhorto a cada uno de nosotros a que pidamos al Señor a lo largo de esta serie: Señor, si hay ignorancia en mí en cuanto a este tema, enséñame. En lo que esté equivocado, Señor, corrígeme. Y en lo que estoy bien claro y entendido según tu palabra, confírmame. Pasemos ahora, hermanos, al estudio de nuestro tema. ¿Y por dónde empezar? ¿Y por dónde empezar? Para poder entender correctamente esta doctrina, tenemos que empezar estudiando los dos aspectos fundamentales de la misma. Los dos aspectos fundamentales de la misma, que son los siguientes. Uno, nuestra condición de esclavitud natural. Nuestra condición de esclavitud natural. Y dos, la libertad espiritual que Cristo nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer nosotros hablando de libertad cristiana si no entendemos de qué nos liberó el Señor? Y si no entendemos qué implica esa liberación. Empecemos con el fundamento, ¿verdad? Hasta que no entendamos esto, no podremos ni entender bien la doctrina de la libertad cristiana, ni mucho menos sabremos cómo aplicarla correctamente. Pero antes de pasar a ver estos elementos, permítanme, hermanos, leerles el primer párrafo de nuestra confesión de fe en cuanto a la libertad cristiana, ya que algunas de las cosas que estaremos viendo se expresan aquí claramente. No lo voy a leer completo, pero escuchen. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. En esta noche vamos a estudiar la primera realidad fundamental que forma la base de la doctrina de la libertad cristiana: nuestra esclavitud natural en Adán. Nuestra esclavitud natural en Adán. Y hermanos y amigos, cuando Dios nos mira a todos nosotros, Él no nos ve únicamente como personas individuales. Él nos ve también en conjunto, y en ese conjunto nos ve como parte de uno de dos grupos: o aquellos que están en Adán, o aquellos que están en Cristo. Uno de los dos. Aquí se puede dividir este grupo aquí también así: los que están en Adán por naturaleza y los que están en Cristo por gracia. Con tan solo leer Romanos capítulo 5, y pueden ir allí por favor, que vamos a leer un versículo de allí. Romanos capítulo 5 nos da claramente a entender que esto es así. En este capítulo Pablo nos viene hablando sobre la realidad de la salvación que tenemos en Cristo, la justificación por la fe y otros privilegios que el Señor nos ha dado por medio de Él. Pero fíjense
¿Qué dice Pablo cuando compara lo que hemos recibido en Cristo con lo que somos en Adán? En el versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Dice que todos pecaron. ¿Y cuándo fue que todos pecamos? Todos pecamos en Adán. Cuando Adán pecó, todos pecamos en él. Él era nuestro representante. Es como si Adán nos llevara a todos cargados sobre su espalda, y cuando Adán cae, caemos todos con él. Todos caímos en él. De ahí nuestra corrupción innata, nuestra culpa delante de Dios y nuestra propia mortalidad. Todo eso lo heredamos de nuestro padre Adán. Primero Corintios 15, 22, no tienen que buscarlo. Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pues habiendo establecido la realidad de que por naturaleza todos nacemos pecadores en Adán, veamos ahora lo que será nuestro énfasis en esta noche: 4 aspectos de nuestra esclavitud natural. 4 aspectos de nuestra esclavitud natural. Hay 4 cadenas bien gruesas que tienen a cada ser humano esclavizado. 4 fuertes, poderosas y gruesas cadenas. ¿Cuáles son? Ya veremos. Pero antes de continuar, déjame decirte a ti, amigo, que no conoces a Cristo. Si mientras estemos tratando con este tema, esta noche especialmente presentándote estas cuatro cadenas que te atan a ti, por naturaleza, desde que naciste así, y te presentemos la evidencia bíblica de ello, y en algún momento se te ocurriera la siguiente idea, pero yo no lo siento. A eso yo te digo, ese es el problema de estas cadenas, que no se sienten. Eso es lo peligroso de esas cadenas, que no se sienten. Es decir, que si no sientes lo que te estamos diciendo en esta noche, créele a Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Créele a Dios, porque esa es tu condición natural delante de Él. Y otra cosa que digo también, por más que tú le pintes cada eslabón a esas cadenas, por más lindas que las pongas, por más que tú logres escribirle esas cadenas libertad cristiana, si te atan, tú seguirás atado a esas cadenas. Por más que tú trates de ponerle otro nombre, sea libertad cristiana o cualquier otra cosa, si Cristo no ha roto esas cadenas, tu situación es horrible. Veamos estos elementos, los elementos de nuestra esclavitud natural. En primer lugar, por naturaleza somos esclavos del pecado. Por naturaleza somos esclavos del pecado. Por eso yo lo sé, pastor. Hermano, escucha. Ven con un corazón enseñable. Porque si no entiendes lo que vamos a estar estudiando hoy, no vas a entender los demás. No vas a entender la doctrina de la libertad cristiana como debes entenderla. Por naturaleza somos esclavos del pecado. Cuando Adán quiso independizarse de Dios y llegar a ser como Dios, lo que hizo fue más bien convertirse en un esclavo del pecado. Buscando libertad, lo que encontró fue esclavitud. Y todos nosotros junto con él también. En Génesis 5, por ejemplo, a Adán se le llama hijo de Dios. Qué título más glorioso, ¿verdad? Hijo de Dios. Y si hijo quiere decir que él gozaba de la más gloriosa libertad que pudiera experimentarse. En él había un amor perfecto, había en su corazón una disposición hacia Dios, una buena disposición hacia Dios, un espíritu deseoso de agradar y glorificar a Dios en todo. Su voluntad estaba en perfecta armonía con la voluntad de Dios. No existía controversia entre él y Dios. Pero cuando se rebeló contra Dios, se convirtió en un esclavo del pecado. Y lo primero que este nuevo amo, el pecado, lo primero que este nuevo amo hace con Adán es alejarlo de Dios.
Por eso es que se esconde tan pronto oye a Dios que se acerca. Y según las Escrituras, cada uno de nosotros hemos heredado de Adán esta misma esclavitud. Todos nacemos esclavos del pecado. Vayamos a Romanos capítulo 6 para empezar a ver la evidencia bíblica. Romanos capítulo 6. En este capítulo Pablo empieza hablando sobre el hecho de que nosotros hemos muerto el pecado por obra del Señor Jesucristo. Cómo el Señor con su gran poder nos ha librado del poder del pecado en nuestras vidas. Y en el versículo 15 en adelante, oigan lo que dice. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Y más abajo en el versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Pablo en este capítulo, al igual que en toda la epístola a los romanos, se dirige a una iglesia compuesta de paganos y también de personas que eran judías. Y aunque ellos tenían muchas diferencias culturales y socioeconómicas también, Pablo les habla aquí de algo que todos tenían en común. Y era que todos por naturaleza, al igual que el resto de la humanidad, eran esclavos de sus pecados. Como lo dice en el versículo 17, erais esclavos del pecado, versículo 20, cuando erais esclavos del pecado. Les habla en pasado porque está hablando a creyentes, pero eso es lo que eran ellos. Al principio de esta epístola ya Pablo abordó el tema de nuestra culpabilidad delante de Dios. Ya trató con el tema de que todos estamos bajo condenación y bajo la ira de Dios. Pero ya que este no es el único problema que tenemos con relación al pecado, ahora él trata otro tema y es que nosotros somos esclavos del pecado. Esta es una realidad de la que nuestro mismo Señor Jesucristo claramente nos habló cuando dirigiéndose a los fariseos les dijo en Juan 8:34, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Ahora nadie se confunde y piense que la esclavitud de la cual la Biblia nos habla es simbólica. Esta esclavitud es real y bien experimental. De ahí que en Romanos 6 se nos habla con un lenguaje que nos dice que el pecado es nuestro amo y que nosotros gustosamente le presentamos a nuestro amo los miembros de nuestro cuerpo para servirle. Vayamos de nuevo a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Versículo 19 que no leímos. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis en pasado vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Pablo nos dice, hermanos, que nosotros cuando éramos esclavos del pecado, presentábamos nuestros miembros al servicio de nuestro amo el pecado. Es decir, que cuando nuestra impureza, nuestra lascivia nos decía, dame tus ojos para que veas lo prohibido, nosotros le decíamos, sí, mi amo, tenlos y úsalos como tú quieras. Cuando nuestro amo el pecado nos decía, dame tus manos para que tomen lo prohibido, para que se lleven lo que no te pertenece, muy gustosamente le dábamos nuestras manos a nuestro amo. Dame tus pies para que se dirijan a aquel lugar donde tú sabes cometerás cosas que son en contra de la ley de Dios, y muy gustosamente le dábamos nuestros pies.
De igualmente nuestra lengua para hablar lo que no conviene. De igualmente nuestros oídos para oír lo que no debemos oír. Le brindábamos los miembros de nuestro ser a nuestro amo el pecado gustosamente. Porque, señores, cuando hablamos de esclavitud, el esclavo generalmente no está contento, está forzado en la situación. Es algo negativo, ¿verdad? Tiene una connotación negativa. Pero nosotros gustosamente servíamos a nuestro amo el pecado. Y tú, mi amigo, que estás todavía en tus pecados, si eres esclavo de tu pecado, a ti no te interesa salir de ahí. No te interesa salir de ahí. Tú ni sientes esa cadena de la que se están hablando. No te interesa. Porque te gusta mucho servir a tu amo el pecado. Esta es la realidad de nuestra esclavitud. Pablo no nos habla de un concepto filosófico aquí, sino de una realidad que afecta a todo ser humano. Pues cuando hablamos de libertad cristiana, lo primero que tenemos que entender es que de esta es la esclavitud que Cristo nos libra, hermanos, de nuestra esclavitud al pecado. Tengamos algo bien claro, algo que jamás el cristiano tendrá la libertad de hacer es de volver a entregarse a su antiguo amo. Entonces, ten cuidado cómo usar la libertad cristiana, que no sea para pecar, que no sea para servir a tu antiguo amo. Pues en primer lugar, por naturaleza somos esclavos del pecado. En segundo lugar, por naturaleza somos también esclavos del mundo. Por naturaleza somos esclavos del mundo. Esa es otra cadena que tenemos encima. Otra cadena más, bien gruesa y pesada e impercibible para el impío. Y cuando digo mundo, por supuesto, me refiero a las personas, actividades, filosofías, valores que se oponen a Dios y que están bajo la influencia poderosa del príncipe de las tinieblas. Es en ese contexto que a Satanás en 2 Corintios 4:4 se le llama el Dios de este mundo. El Dios de este mundo. No es que exista en este mundo un dualismo en el cual Dios y Satanás se disputan el control sobre este mundo, porque Dios sigue siendo el soberano del universo. Lo que pasa es que Él en su soberanía le da permiso a Satanás para que ejerza una influencia poderosa sobre este mundo, sobre la gente de este mundo. Es en ese sentido que el Señor Jesucristo mismo llama al diablo el príncipe de este mundo. Y por eso es que cuando Pablo le escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 2, hablándoles de su antigua manera de vivir, le dice allí en los versículos 1 y 2, oigan, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, oigan ahora, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Según la corriente de este mundo. ¿Qué tú sientes cuando tú te paras en la orilla del mar especialmente y esas olas van y vienen y esa corriente se mueve de aquí para allá? Tú sientes que te ala. Igualmente un río poderoso que también su corriente te lleva. El mundo es una corriente poderosa. Es una corriente poderosa en la cual nosotros nos dejábamos llevar e íbamos lo más tranquilo. En otras palabras, Él les dice, todo lo que vosotros hacíais en vuestra antigua manera de vivir era según la corriente poderosa de este mundo de maldad. Vuestra perspectiva sobre la vida, lo que considerabais importante o de poca importancia, lo que veíais como bueno o malo, lo que considerabais algo deseable o indeseable, lo que deberíais ver o no ver en televisión, cómo pasar el tiempo o cómo no pasarlo, todo eso lo hacíais según lo que la gente que odia a Dios hacía, según la corriente de este mundo. Así es todo aquel que es esclavo del mundo. Es el mundo que les dice a ellos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es aceptable y no es aceptable. Es el mundo que les dice lo que vale la pena hacer, aquello por lo cual vale la pena esforzarse y sacrificarse. Es el mundo que les dice lo que es importante y el esclavo del mundo lo acepta sin problema. Eso es lo que hay que hacer para estar en algo. Vamos a hacerlo. Hay que hacerlo.
Éramos esclavos del mundo. Y en esta esclavitud éramos fieles a nuestra Trinidad, nuestra muy amada Trinidad. ¿Y cuál es esa Trinidad? Oigan, 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Oyeron? Ahí está la Trinidad. La pasión de la carne, el deseo de disfrutar las cosas que dan deleite a la carne y placer a la carne. La primera persona de esa Trinidad, ¿verdad? Las pasiones de los ojos. Esas cosas que encienden nuestras pasiones guiadas por el conducto de los ojos. Aquellas cosas que miramos que no debemos estar mirando. Aquellas cosas que deseamos con nuestros ojos. La arrogancia de la vida, el deseo profundo y ardiente de ser alguien en la vida. De ser un don, una doña, que cuando llegue diga a la gente, llegó fulano. Y cuando yo entre con ese maletín, la gente piense altamente de mí. Estas son las cosas que a nosotros los cristianos se nos prohíben amar. Porque como veremos, el Señor Jesucristo nos libertó de la esclavitud a estas cosas. De modo que cuando el mundo te presente sus estándares en el vestir y te diga el mundo en alta voz a tu propia mente, mira cómo es que hay que vestirse hoy para estar en algo. Cuando los catálogos te lo griten, mira cómo es que hay que ponerse los pantalones, mira qué apretados hay que ponérselos, mira qué corticas hay que ponerse las faldas para lucir bien hoy día. Cuando el mundo te diga de la importancia de pasar el tiempo libre viendo YouTube, video tras video, video tras video, video tras video, mientras tu Biblia coge polvo y mientras los libros cristianos se van poniendo amarillos, cuando el mundo te diga cuáles son las cosas que los novios pueden hacer, cuando el mundo te diga todas estas cosas, dile, no mundo, ya tú no eres mi amo. Mi Señor y dueño es el Señor Jesucristo. Y a Él yo quiero agradar. Porque Él me dice, sed santos porque yo soy santo. Mi amigo, si tú no conoces lo que es ser libertado de la esclavitud del mundo, tú no estás preparado para estar hablando de libertad cristiana y mucho menos para aplicarla. ¿Sabes por qué? Porque tú fácilmente la querrás usar para disfrazar tu esclavitud al mundo. Peligroso eso. Usar la libertad cristiana para disfrazar tu esclavitud al mundo. Tú no conoces lo que es la libertad cristiana porque vives en esclavitud mundana. Una cosa no encaja con la otra. El verdadero cristiano, por haber sido libertado de la esclavitud del mundo, no está tan interesado en lo que el mundo piensa o en lo que el mundo admira. Pero aún así tenemos que cuidarnos, porque como hemos estado oyendo en esa serie que el pastor Piñero estuvo trayendo sobre el mundo siempre va a tratar de moldearnos a sus filosofías y estilos de vida. Ese es que el mundo, hermanos, el mundo no se conforma con habernos perdido. No está conforme. Hasta el último día de nuestras vidas, el mundo tratará de seguir ejerciendo una influencia sobre nosotros. Y cuando no querramos, nos propondrá una solución. Pero tú eres libre en Cristo para hacer eso. Y una de las maneras más sutiles en la que el mundo nos ejerce su influencia, es procurando eso mismo. Que le cambiemos el nombre a nuestra mundanalidad por el nombre de libertad cristiana. Pues en primer lugar, por naturaleza somos esclavos del pecado. 2, por naturaleza somos esclavos del mundo. 3, por naturaleza somos esclavos del diablo. Otra cadenota, bien pesada e imposible para nosotros de romper por nosotros mismos. Esclavos del diablo. ¿Por qué ustedes creen que en Génesis capítulo 3 el Señor, en reacción
al pecado de Adán, de Eva, y aún hablando al mismo Satanás, dice que Él pondría enemistad entre Satanás y su simiente, y la mujer y su simiente. ¿Por qué habla del Señor que Él pondría enemistad? Porque había una amistad que se estableció. Se estableció una amistad. Porque tan pronto caen en pecado, ¿qué vienen a hacer? Esclavos de Satanás. Ellos dejaron que Satanás les interpretara la vida, que Satanás les reinterpretara el mandamiento que Dios les había dado. Es como si a Eva, cuando estaba dialogando con el diablo, le dijo, aunque no en esas mismas palabras, ¿qué tú piensas, Satanás? ¿Qué tú crees? Todos nosotros nacemos esclavos de Satanás, y claro, tampoco lo sentimos. Tampoco lo sentimos. Y no, ser esclavos de Satanás no tiene nada que ver con brujería, con que los muertos se levantan de la tumba, con fantasmas y cosas por el estilo. Pregúntense una cosa. ¿Qué saca el diablo con que la gente brinque cuando ve una cosa que cree que es una cosa que les... ¿Qué gana el diablo en eso? No pierda tiempo pensando que Satanás está detrás de todas esas cosas, hermano. Satanás está detrás de algo mucho más grande de ahí. Él quiere la condenación de tu alma inmortal. Él no está en asuntos de ¡buh! Y cosas de esas. Él no está en eso. Esos son caricaturas del diablo. En Juan 8:44 el Señor le dice a un grupo de religiosos, a un grupo de hombres que conocían bien la ley, a un grupo de hombres que se creían muy rectos: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Padre. Oh, que el diablo tiene hijos y los ama. No, ¿qué ama qué? El diablo no ama a sus hijos. Son hijos suyos en el sentido que se parecen a él. No porque los ha creado, ni porque los cuide, ni porque los sustente. Él los odia. Porque son hechos a la imagen de Dios. Por naturaleza nosotros queremos hacer lo que agrada a nuestro Padre, dice el Señor, lo que agrada a ese amo nuestro llamado Satanás. Una de las características de un esclavo es que obedece a su amo, ¿verdad? Es el deseo de Satanás que tú no busques a Dios. ¿Y qué haces? Cumple su deseo. Tú quieres agradar a tu padre. Es el deseo de Satanás que tú te entregues a la inmoralidad, y con mucho gusto. Porque te da mucho placer. Y nadie tiene que forzarte a hacerlo. En Efesios 2, de nuevo, volviendo a leer ese pasaje, pero ahora leyéndolo completo, se hace mención también de la realidad de que somos esclavos de Satanás, de que cuando vivíamos en nuestra vida de pecado, vivíamos bajo la influencia poderosa de ese príncipe. Versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Oigan, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él está involucrado, operando en ellos, influenciándolos, instigándoles, tentándoles, entre los cuales también todos nosotros, y Él se incluye, en otro tiempo vivíamos. El diablo está bien activo, operando, influenciando a cada uno de sus esclavos, sin aparecérsele a nadie, porque no se le aparece a nadie, sin aparecérsele a nadie, ni una sola vez. Él sabe usar todos los medios a su disposición para mantenerte bajo su dominio. Él sabe muy bien cómo usar, por ejemplo, a tus amigos impíos, para asegurarse de que tú no te atrevas a convertirte al Señor, si es que has estado por lo menos pensándolo.
Y cuando Satanás ve que tú te estás interesando en las cosas de Dios, usa las presiones de tus amigos para con ellos decirte, hey, hey, un momentito, ni te atrevas a pensar en convertirte. Total, ¿para qué? ¿Para qué? Si lo haces, olvídate que inmediatamente perderás nuestra amistad. Tenlo por seguro, escríbelo. Tan pronto tú te conviertas, perderás nuestra amistad. E inmediatamente te convertirás en objeto de burla, te lo aseguro. Dirán los amigos. Empezarán a correr por todas partes los mensajes de texto que dirán, se convirtió fulano se volvió loco. Ahora anda por ahí diciendo que ha nacido de nuevo. Te doy una semana para que te salgas. O sí, el diablo es un experto usando personas para mantenerte bajo su dominio. Así como te sabe mandar el amigo que se burla de ti, sabe también mandarte la jovencita lindísima que se enamora de ti, y tú muy bien sabes lo impía y pagana que ella es, y tú muy bien sabes que ella piensa que los cristianos son unos ridículos, que son unos anticuados, que son unos tontos. Detrás de toda esa belleza, detrás de ese olor a perfume, detrás de ese maquillaje, por lo que la Biblia te dice, por la fe ve a aquel que es el príncipe de las tinieblas. Y está usando a esa joven como una carnada para mantenerte alejado de Cristo, para que tú no halles en él salvación. Porque él muy bien sabe que cuando tú mueras, adiós jovencita, tú no te la vas a poder llevar. Joven, si eres esclavo de Satanás, tú no tendrás ningún problema en dejarte influenciar por todos estos medios que él quiere usar para mantenerte alejado de Cristo. Dice en 2 Timoteo 2, 24 y 26, los demás pasajes voy a tener que leerlo por el tiempo, y hablando al siervo de Dios, de cómo debe ser con aquellos con los cuales tiene que presentar, a quienes tiene que presentar la verdad. El apóstol Pablo dice a Timoteo con qué espíritu debe hacerlo, con qué actitud debe hacerlo, pero también le habla aquí de cómo se encuentran por naturaleza aquellos a quienes él tiene que presentarle el evangelio. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Oyen cómo el Señor dice que tú estás. Cautivo a Satanás, haciendo su voluntad y atrapado por su lazo, de cual el Señor es el único que puede hacerte escapar. Y en 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Por naturaleza somos esclavos del pecado, por naturaleza somos esclavos del mundo, por naturaleza somos esclavos del diablo. Por último, otra cadena más, por naturaleza somos esclavos de nuestro yo. Por naturaleza somos esclavos de nuestro yo. Nosotros somos seres humanos, pero nosotros como seres humanos fuimos creados para adorar a Dios. Y por causa del pecado, no hemos perdido esa disposición, esa capacidad de adorar, El problema es que en vez de adorar a Dios, nos adoramos a nosotros mismos. Dios nos creó con la capacidad de gozarnos en Él y hallar en Él nuestra verdadera felicidad. Y así vivía Adán y Eva en su perfección. Amaban a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma. Pero ¿cómo cambiaron las cosas? Cuando ellos despreciaron a Dios. El vacío que Dios dejó inmediatamente lo llenaron. Lo llenaron con su propio yo. Y de ahí en adelante todos somos ególatras. Ególatras. Donde nos adoramos a nosotros mismos. Originalmente el enfoque
de la existencia misma de Adán era Dios y su gloria. Pero cuando entró el pecado, el enfoque de la existencia del ser humano vino a ser su propia persona. Antes todo en Adán se proyectaba hacia afuera y hacia arriba. Después que peca, todo se proyecta hacia adentro y hacia abajo, lo temporal y lo del yo. Y esto es algo que se nos comunica claramente en Isaías 53, versículo 6. Oigan lo que dice, muy conocido pasaje. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. La humanidad completa se presenta aquí, hermanos y amigos, como un inmenso rebaño de ovejas descarriadas. Una condición horrible. Un inmenso rebaño de ovejas descarriadas, rumbo a un abismo eterno. Así nos ve Dios. Pero cuando tomamos el zoom y acercamos a cada persona, el texto nos dice algo más y más individual. Nos apartamos cada cual por su camino, por su propio camino. Dios les dice a ellos que le pertenecen a Él, pero ellos tienen su manera de ver las cosas. Así somos. Dios nos dice que la pornografía es pecado, pero nosotros tenemos nuestra propia interpretación. No, eso es arte. Dios dice que las relaciones íntimas son solo para el matrimonio, pero nosotros tenemos nuestro propio estilo. Cada cual por su propio camino. Como dice la última estrofa de esa famosa canción que me vino a la mente cuando estaba preparando esto, porque siempre me chocaba, aunque en mi vida impía, me gustaba la música, lo que sea, pero oigan la letra, ustedes la conocen, se llama A Mi Manera, ¿se acuerdan? Oigan bien, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, puedo vivir hasta el final a mi manera. Ese es el impío. Ese es el impío. Esclavo de su propio yo. Si tú eres impío, mi amigo, lo que determina cómo tú vives, lo que tú decides hacer o no hacer, todo lo que tiene que ver con tu vida lo determina tu propio yo. Y hay aquel que se interponga entre tu yo y su voluntad. ¿Cómo te enfureces cuando te llevan la contraria? Cuando te dicen esa palabrita monosilábica que se llama no. Y lo grande es que Dios en su providencia te ha colocado en circunstancias donde siempre estás bajo autoridad y no puedes escapar de esa realidad. Naces bajo el seno de un hogar. Naces bajo la autoridad de tus padres. Vas a la escuela y tienes también personas que te dicen qué hacer y qué no hacer. Y tienen cierta autoridad sobre ti los profesores. Te gradúas y vas al trabajo y tienes jefes que te dicen qué hacer y qué no hacer. Sales afuera y tienes la autoridad de la policía y del gobierno encima, en todo momento bajo autoridad. Constantemente Dios recordándote que Él es el Señor. ¿Y cómo te enfureces? Porque somos esclavos del yo. Así vivíamos nosotros, hermanos. Si Dios nos mandaba a hacer algo, no nos importaba mucho, porque nosotros teníamos nuestra propia manera de hacer las cosas. Se nos decía que algo no agradaba a Dios, tampoco nos importaba, porque si algo nos hacía sentir felices, eso era lo que importaba. ¿Qué nos hace sentir feliz? Y lo triste es que hay muchas personas que por todavía ser esclavos de su yo, no pueden entender correctamente la doctrina de la libertad cristiana, señores. Y mucho menos pueden aplicarla correctamente. De ahí que cuando quieren hacer algo, su preocupación no es si sus acciones van a ser de piedra de tropiezo para su hermano o para alguien, si van a ser un obstáculo para algún incrédulo. Esa no es su preocupación. Porque si son impíos todavía, son esclavos de su yo y lo predominante es lo que ellos quieren. ¿Y cómo se expresan? Dígame usted si no lo ha oído hablar así. Yo no encuentro ninguna prohibición que diga que tal cosa es pecado.
Por lo tanto, yo puedo hacerlo. Yo no encuentro, yo puedo. Ese es el énfasis, yo. Y me pregunto si habrán indagado, si habrán preguntado si es verdad que no hay algo, por lo menos un principio bíblico. Ay, acérquese a usted y dígale a esa persona, y que de este o este otro principio bíblico. No me hable de principio, eso no está claro. Eso no está muy claro. Lo que sí está claro es que yo no encuentro ninguna prohibición en la Biblia sobre eso. No me juzgues y cuídate del legalismo. Te presenta esos dos escudos y una vez. No me juzgues y no seas legalista. ¿Por dónde le entra? ¿Por dónde le vas a entrar? Y hay muchas maneras de entrarle, lo que no vamos a entrar en ese tema ahora. Y le preguntas a esa persona, pero ¿y qué del hermano débil a quien puede serle de tropiezo? Que madure el hermano. ¿Cómo? ¿Y qué si tú te conviertes en un obstáculo para algún incrédulo? Es bueno, dicen ellos. Es bueno para ellos el ver que nosotros no somos tan distintos a ellos. Cansado está el mundo ya de vernos tan diferentes. Es bueno que nos acoplemos y nos acomodemos un poco a ellos para que ellos vean que no somos extraños como ellos piensan. De hecho, yo creo que esto atraería más a los incrédulos a nuestras iglesias. Si fuéramos en esas cosas un poquito más como ellos. Cuando una persona enfatiza demasiado su libertad cristiana, hay que cuestionar si esa persona en realidad quiere agradar a Cristo o está más bien queriendo vivir para sí mismo. Eso es lo que hay que preguntarse. Porque viviendo contrario a lo que dice 2 Corintios 5, 14 y 15, oigan lo que dice. Esto es lo que debe caracterizarnos como creyentes. Y esto es lo que este es uno de los principios que debe guiarnos a la hora de ejercer nuestra libertad cristiana, oigan. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no para sí, porque éramos esclavos de nuestro yo, pero ahora para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo, oigan bien, Cristo no murió para que los ególatras asistieran a la iglesia y leyeran sus Biblias, no, sino para derrumbar el ídolo del yo en nuestros corazones y para darle un giro completo a nuestra disposición natural para que en vez de amarnos a nosotros mismos, le amemos a Él y le sirvamos a Él. Y esto es, de hecho, lo que manifestamos por medio de la práctica correcta de la libertad cristiana. Sí, porque si es generalmente pensando en los demás, ¿qué se ejerce la libertad cristiana? En Cristo principalmente, pero luego en los demás. Es cuando teniendo libertad para hacer algo, preferimos privarnos a nosotros mismos de esas cosas que son legítimas, con tal de glorificar a Dios y no ser de piedra de tropiezo para nuestros hermanos. ¿Pero es acaso eso lo que vemos en las personas que sobreenfatizan su libertad cristiana? ¿Percibimos realmente un interés por glorificar a Dios y ser de edificación y estimular al amor y las buenas obras a sus hermanos? ¿O lo importante es, júzgame, atrévate a ser legalista? Hay clubes de fumadores cristianos. No estoy inventándomelo. Hay clubes de fumadores cristianos. Señores, si los incrédulos están haciendo campaña tras campaña tras campaña para hacer a la gente entender lo dañino que es esa cosa, cuando el Señor nos manda a no matar y por implicación a preservar nuestras vidas.
Es decir, que el individuo que vaya a un contexto así o lo invite a un contexto así, que salen después de un culto y empiezan a fumar, su preocupación no es, ¿le seré de piedra de tropiezo para este hermano? No, que se adapte. Es una actitud arrogante. Yo no veo ahí en el Espíritu de Cristo. Se ve ahí que no se entiende lo que es la libertad cristiana. O se está usando como una excusa. En vez de cristianismo, lo que vemos es yoísmo. No me vengas con libertad cristiana, que a ti te gusta tu cachimbo, te gusta tu fumadera, y lo más seguro te gustaba cuando estabas en el mundo. Ahora encontraste una razón para volverte a meterte las cosas en la boca, ahora no las sueltas. Ahora estamos hablando de otra esclavitud entonces. Esclavitud al cigarrillo o al tabaco. ¿No te libró Cristo hace tiempo de esas cosas? ¿No somos libres en Cristo? ¿Estamos hablando de verdadera libertad o estamos hablando de volver a esclavitud? Esa es mi libertad. ¿Quién eres tú para cuestionármela? Mi amigo, tú no podrás comprender lo que es la libertad cristiana hasta que Cristo aplaste el ídolo del yo en tu corazón. Tú no vas a entender lo que es. Porque tú vas a hacer lo principal y todo lo va a determinar tú, tu deseo y lo que tú quieres. Y como tú ves las cosas. Esto solo se entiende cuando arde en nuestros corazones el amor por Cristo. Ese amor que nos constriñe, ese amor de Cristo que nos controla, ese amor que nos lleva a... Ese amor que nos ayudará a responder a la pregunta, ¿qué ropa me voy a poner? Cuando un corazón lo constriñe el amor de Cristo, no va a haber tantos problemas en responder una pregunta como esa. Cuando una hermana se para delante de un espejo, no tendrá muchos problemas. Si su deseo es glorificar a Cristo y no ser de piedra de tropiezo para ningún hombre allá afuera, que lo vaya a despertar deseos pecaminosos, va a ser fácil para ella. No, yo quiero servir a Cristo fielmente. Si una mujer cristiana llega a su oficina y cuando entra por esa oficina, por estar vestida tan inmodestamente, las compañeras de trabajo le dicen, ay, qué sexy te ves, eso no es para gloriarse, eso es para ir a llorar a la oficina. Busca una esquina y ponte a llorar. Porque si el mundo considera que tú estás vistiendo de una manera provocativa, aquí hay problema. Y no es un asunto de libertad cristiana, es un asunto de inmoralidad. Vamos a llamar las cosas como son, señores. No nos aflojemos en esto. No nos aflojemos en estas cosas. Porque es muy fácil decir, no, porque la Biblia no dice hasta que dónde deben llevar la falda, ni dónde deben llegar los escotes. ¿Tú crees que la Biblia tiene que darnos detalles de medidas y todo para nosotros saber qué es desnudez, qué es lo que está mostrando y lo que no debe mostrarse, y qué es lo que es provocativo y no? Dios tiene que llegar al punto de tenernos que decir cuántas pulgadas, hasta dónde y todo eso. Esa es la excusa que algunos usan. Eso no está delineado exactamente en la Biblia. Tampoco está delineado cuánto debe servirte en el plato. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Comerte un grano de arroz? ¿O alimentarte de las partículas del aire? Hay muchas cosas que no están delineadas. Pero cuando una persona ama a Cristo, su gloria, quiere reflejar la hermosura de Cristo, quiere más bien ser de buen testimonio a los demás, quiere impedir ser de piedra de tropiezo, no quiere que nadie caiga en pecado innecesariamente, será fácil responder a la pregunta, ¿y qué me pongo? ¿Me debo continuar poniendo esta ropa ya que he aumentado un poquito o no? ¿O que he crecido un poquito o no? ¿Honra esta ropa mi Redentor? ¿O más bien le grita a la gente, mire la figura que tengo, ¿te provoco lo suficiente? Si no es el amor de Cristo lo que nos controla, será el amor a nosotros mismos. Y cuánto le gusta a la mujer impía que el hombre la codicie. Porque se aman a sí mismas. Se aman a sí mismas. Hay muchísimos pecados que se cometen en el nombre de la libertad cristiana, señores. Pero muchísimos.
Pero es obvio, cuando vienen con su banderita, libertad cristiana, no se dan cuenta que hay muchos que conocen las escrituras y están oyendo el sonido del clink de las cadenas que vienen por ahí atrás arrastrando. Clink, clink. Están todavía están agarrados. No siempre. Hay cristianos verdaderos que tienen problemas con no entienden bien la doctrina de la libertad cristiana y la aplican incorrectamente, pero hay otros que son impíos disfrazados, que encontraron en la libertad cristiana un desahogo, una manera de desahogarse, una manera una escapadita que se dan y tengo como justificarla. Pero el clink clink de las cadenas se oye. El que las oye principalmente es Dios. Bien, hemos visto en esta noche, en primer lugar, que por naturaleza somos esclavos del pecado. 2, por naturaleza somos esclavos del mundo. 3, por naturaleza somos esclavos del diablo. 4, por naturaleza somos esclavos de nuestro yo. Y como veremos en nuestros próximos estudios, hermanos, después de haber estudiado esto, entenderán de qué fue lo que el Señor realmente nos libró. Cuando hablemos de libertad, que el Señor Cristo nos libertó, Cristo rompió con su poder esas 4 cadenas. Y qué bendición que no nos pueden volver a atar de nuevo. No nos pueden volver a atar de nuevo. Siguen siendo una realidad en nosotros, siguen estando presentes porque hay pecado remanente en nosotros, pero el diablo no nos podrá dominar de nuevo. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi amigo que no conoces a Cristo, esto que tú has oído en esta noche, hemos enfatizado lo que éramos, hablando a los creyentes, lo que nosotros éramos antes de venir a Cristo. Pero de ti se debe hablar en el presente. Esto es lo que tú eres. Eso es lo que tú eres. Esclavo del pecado, esclavo del mundo, esclavo del diablo, esclavo de tu propio yo. Pero oye el versículo de nuevo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sigue clamando al Señor. Sigue leyendo su palabra. Sigue viniendo a oír su palabra. Sigue exponiéndote esa verdad. Y clama al Señor, Señor, rompe esas cadenas con tu verdad poderosa. Líbrame de esa esclavitud. Oh Señor, no la siento. No siento esa cadena, Señor. Me deleita servir a mi amo el diablo. No lo niego. Pero Señor, estas cadenas me llevarán a eterna condenación. Las prisiones eternas de las profundidades del infierno. Donde no hay más esperanza. Porque Dios habrá de tratar contigo por tus pecados para siempre. Pero mira cuando estás oyendo estas cosas mientras todavía hay esperanza. Mientras todavía escuchas la verdad de Dios, no seas indiferente. No seas indiferente. No confíes en tu propio corazón, aunque el mundo te lo grite. Confía en tu corazón, no lo confíes que el Señor te dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón. Confía en la palabra del Señor. Esa verdad que es la única que puede darte la libertad. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú nos viste en nuestros pecados, encadenados fuertemente a nuestro pecado, al mundo, al diablo y a nuestro propio yo. Tuviste de nosotros misericordia. Enviaste con poder esa verdad que nos hizo libres. Y te damos a ti la gloria y toda la alabanza que solo tú mereces. Porque confesamos, oh Señor, que cuando éramos esclavos, cómo nos gozábamos en servir a nuestro amo. Cómo nos gozábamos en entregar nuestros miembros para su servicio. Y no queríamos que nos fueran rotas esas cadenas. Las negábamos, las escondíamos, las pintábamos, las disfrazábamos, pero seguíamos perdidos. Pero tú tuviste de nosotros compasión. Señor, ayúdanos a entender esta doctrina de la libertad cristiana. Que nuestro concepto de la misma sea bíblico y que al aplicarlo podamos aplicarlo con conocimiento, podamos aplicarlo principalmente por amor a ti, por amor a nuestros hermanos.
por amor a tu pueblo. Es en el nombre de Cristo que te pedimos esto. Amén.